días, tardes o noches, hermanos, según el horario en el que vayan a escuchar o ver este video. Pues bien, en esta ocasión estaremos leyendo el capítulo 4, 5 y 6. Hoy es el día 13 de diciembre del año 2020 y las lecturas que corresponden a este día son estos tres capítulos del Evangelio según San Marcos, capítulo 4, 5 y 6. Seguramente ustedes ya habrán leído estos capítulos, así que esta es la reflexión y algunos puntos de vista del día de hoy. En el capítulo 4 encontramos a nuestro Señor presentando la parábola del sembrador. Es una parábola que precisamente nos debe cuestionar a nosotros que estamos iniciando a leer la Biblia. Si es la primera vez que estás comenzando a leer la Biblia o es la primera vez que comienzas a interactuar con ella, pon mucha atención en esta parábola porque seguramente te dejará un mensaje muy profundo. Dice la parábola del sembrador que un hombre salió a sembrar. Al ir sembrando, una parte de la semilla cayó a lo largo del camino, vinieron los pájaros o las aves y se lo comieron. Otra parte cayó entre las piedras donde había poca tierra y las semillas brotaron enseguida. Por no estar muy honda la tierra, pero cuando salió el sol las quemó y como no tenían raíces se secaron. Otras semillas cayeron entre espinos, los espinos crecieron y las sofocaron, de manera que no dieron fruto. Otras semillas cayeron en tierra buena, brotaron, crecieron y produjeron unas 30, otras 70 y otras 100. Y Jesús agregó: el que tenga oídos que escuche. Algunas personas no entendieron, los mismos apóstoles también se preguntaban de qué se trata, no entendemos muy bien el concepto de esta parábola. Bueno, nuestro Señor mismo la explica y es muy interesante la explicación. Dice: lo que el sembrador siembra es la palabra de Dios. Fíjense qué interesante. En esta parábola, el centro de la parábola o el centro de la enseñanza o el mensaje es precisamente la palabra de Dios, es decir, la Biblia, lo que nosotros estamos tratando de leer durante un año. Dice: los que están a lo largo del camino cuando se siembra son aquellos que escuchan la palabra, pero en cuanto la reciben viene Satanás y se lleva la palabra sembrada en ellos. Fíjense qué interesante. Hay personas que van a escuchar la palabra de Dios por primera vez, pero rápidamente vendrá Satanás, vendrá el enemigo y les dirá: no, mira, tú sigue tu vida como antes, no hagas caso a lo que escuchaste. Dios te quiere manipular, Dios quiere que seas una persona triste, Dios quiere solamente lo malo para ti, no le gusta que te diviertas y muchas otras barbaridades. Pero dice la palabra de Dios que el que nos da esas ideas o esos mensajes es Satanás. Si tú estás comenzando con este reto y muy rápidamente te vienen pensamientos de desánimo, te vienen pensamientos de abandonar todo esto, pues creo que ya sabes quién es el que te está invitando a dejar todo. De hecho, en una de las primeras reflexiones que subí a este canal, hablaba precisamente de eso, utilizando un texto bíblico del Antiguo Testamento, pero haciendo referencia a lo mismo, al gran riesgo que tenemos pues de abandonar todo. Dice más adelante: otros reciben la palabra como un terreno lleno de piedras. Apenas reciben la palabra, la aceptan con alegría, pero no se arraiga en ellos y no dura más que una
temporada. En cuanto sobreviene alguna prueba o persecución por causa de la palabra, al momento caen. Este es otro tipo de personas que quizás perseveren un poco más leyendo la Biblia, pero después de algún tiempo llegará alguna prueba, alguna dificultad, o quizás precisamente comenzarán a leer la Biblia porque tienen dificultades, tienen problemas, y al darse cuenta que las dificultades o problemas que tenían se resuelven, pues prefieren abandonar el estudio, y como ahora ya no tienen esas dificultades que los hicieron acercarse a Dios y a meditar su palabra, al ver que estas dificultades ya están resueltas, pues dicen, bueno, ya no tengo problemas, mi vida ya está un poco mejor, así que me retiro de aquí, ya no necesito leer la Biblia, la palabra de Dios. Ese es otro tipo de personas. Y dice aquí, otros reciben como entre espinos. Estos han escuchado la palabra, pero luego sobrevienen las preocupaciones de esta vida, las promesas engañosas de la riqueza y las demás pasiones, y juntas ahogan la palabra que no da fruto. Bueno, es parecido a lo anterior. Habrá personas que iniciaron a leerla, que iniciaron a leer la Biblia, pero después de algunas dificultades o algunas pruebas, pues viene el desánimo. Y por último dice, para otros se ha sembrado en tierra buena. Estos han escuchado la palabra, le han dado acogida y dan fruto, unos 30 por uno, otros el 70 y otros el 100. Y aquí ya hablamos de aquellos que perseveran hasta el final leyendo precisamente la palabra de Dios. Aquí la pregunta es, tú, mi querido hermano, ¿de qué grupo quieres ser? ¿De los que empiezan a escudriñar la palabra de Dios, viene el enemigo y los engaña, o quiere ser de aquellos que después de algún tiempo se desaniman, o quiere ser de aquellos que después de que ya recorrieron un largo camino, vienen las pasiones, vienen los engaños y también abandonan todo este estudio, o quiere ser de los últimos, de aquellos que darán fruto? La decisión es solo tuya. En el capítulo 4 viene también la parábola de la lámpara. Nuestro Señor nos invita a hacer luz y Él nos pone el ejemplo. Cuando alguien tiene una lámpara, no la pone debajo de la mesa o debajo de una cama, sino que la coloca en lo alto de una habitación para que ésta alumbre a todos los que se encuentran en esa casa. Aquí la invitación que Dios te hace y que me hace es, ¿tú qué quieres ser en tu casa? ¿Oscuridad o luz? ¿Quieres ser esa lámpara que alumbre a tu familia, que le hable de la palabra de Dios, que les dé fuerza cuando vengan las dificultades, cuando se presentan algunas pruebas? ¿O quieres ser la oscuridad de tu familia, de tu casa, de tu hogar? Tú tienes la última palabra. Después, en el mismo capítulo 4, en el versículo 30, se nos habla del grano de mostaza, ¿verdad? Que dice el Señor, ¿a qué se parece el reino de Dios? ¿Con qué comparación lo podríamos expresar? Es semejante a una semilla de mostaza. Al sembrarla es la más pequeña de todas las semillas que se echan en la tierra, pero una vez sembrada crece y se hace más grande que todas las plantas del huerto. Así que ojalá nuestra fe sea de esta manera, tomar esta actitud, que nuestra fe comience pequeñita, pero comience a ir creciendo y creciendo y evolucionando. En este mismo capítulo 4 se nos habla de aquel pasaje donde nuestro Señor calma la tempestad. Es aquel texto que está en el versículo 35 en adelante, donde se encuentra en la barca con los apóstoles, y los apóstoles comienzan a tener mucho miedo, y nuestro Señor estaba dormido. Nuestro Señor estaba dormido en la barca,
y comienza a haber una gran tempestad en el mar. Los apóstoles temen morir, ¿verdad?, debido a las olas y al mal tiempo en el que se encontraban. Pero nuestro Señor les pregunta: ¿por qué tienen miedo, hombres de poca fe? Y precisamente esta reflexión yo la compartí hace algunos meses, precisamente en este tiempo en el que nos encontramos, un tiempo de confinamiento, un tiempo de pandemia, un tiempo de dificultades en todos los aspectos, aspecto religioso, económico, político, cultural, académico y laboral. En todos los aspectos pues son tiempos difíciles, pero precisamente yo compartí hace unos meses que el Señor no nos diría hoy lo mismo: hombres de poca fe, ¿por qué tienen miedo? Quizás el Señor el día de hoy nos está preguntando lo mismo a nosotros: ¿por qué tienes miedo a esta pandemia? ¿Por qué tienes miedo a todo lo que se dice actualmente? El Señor más bien pues nos invita a tener fe. En el capítulo 5 se nos habla del endemoniado de Gerasa, un hombre pues que vivía, dice aquí, entre los sepulcros y que tenía años endemoniado. Dice la escritura que a este hombre no lo podían someter debido a la fuerza que él tenía, que en varias ocasiones, dice la escritura, trataron de encadenarlo, trataron de atarlo, pero él rompía las cadenas. Imagínense la fuerza que tenía este hombre, que tenía varios demonios. Dice la escritura que en una ocasión vio a nuestro Señor, fue corriendo a él y le dijo: no te metas conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo, te ruego por Dios que no me atormentes. Es que Jesús le había dicho: espíritu malo, sal de este hombre. Cuando Jesús le preguntó: ¿cómo te llamas?, contestó: me llamo Multitud, porque este hombre tenía muchos demonios dentro de su cuerpo. Dice la escritura que los demonios le pidieron a nuestro Señor Jesucristo que no los expulsara, que más bien les diera la oportunidad de entrar en algunos cerdos que se encontraban por ahí. Dice allí que había una gran piara de cerdos comiendo al pie del cerro, y los demonios le pidieron permiso a Dios para entrar en esos cerdos. El Señor se los permitió, los demonios son expulsados y salen de este hombre. Los demonios ahora entran en los cerdos, pero en algunos pocos momentos, al entrar en los cerdos, estos comienzan a tirarse de un precipicio que allí había y comienzan a arrojarse al río, nos dice la escritura. Muchas personas estaban atemorizadas y decían: pero ¿cómo es posible? ¿Quién es este hombre que somete a los demonios, los expulsa? Y dice ahí pues que muchas personas tenían temor, de hecho tenían miedo de nuestro Señor, no se explicaban cómo podría hacer todo esto. En el versículo 21 del capítulo 5 se nos habla de este texto precioso, donde nuestro Señor Jesús resucita a la hija de Jairo. Sabemos pues, y nuestro Señor le dijo a Jairo que iba a ir a visitarlo, pero nuestro Señor vio la fe en este hombre, y dice la escritura que Jesús todavía estaba hablando cuando llegaron algunos de la casa del oficial de la sinagoga para informarle: tu hija ha muerto. ¿Para qué molestar ya al maestro? Jesús se hizo el desentendido y dijo al oficial: no tengas miedo, solamente ten fe. Pero no dejó que lo acompañaran más que Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Cuando llegaron a la casa del oficial, Jesús vio un gran alboroto, unos lloraban y otros gritaban. Jesús entró y les dijo: ¿por qué este alboroto y tanto llanto? La niña no está muerta, sino dormida. Y se burlaron de él, pero Jesús hizo salir a todos, tomó consigo al padre y a la madre
y a los que venían con él, y entró donde estaba la niña. Tomándola de la mano, dijo a la niña, Talita cum, que quiere decir, niña, te lo digo, levántate. La joven se levantó al instante y empezó a caminar. Tenía 12 años. Qué estupor más grande. Quedaron fuera de sí, pero Jesús les pidió insistentemente que no le contaran a nadie y les dijo que dieran algo de comer a la niña. Aquí es uno de los milagros más extraordinarios, aparte también el de Lázaro, multiplicación de los panes, pero este milagro también es muy impactante. Una niña pequeña de apenas 12 años muere y nuestro Señor pues la resucita diciéndole estas palabras, Talita cumi, que quiere decir, niña, te lo digo, levántate, ¿verdad? Demostrando el gran poder que tiene nuestro Señor siendo Dios verdadero. En el capítulo 6 pues se nos habla del envío de los 12, la muerte de Juan Bautista, Jesús, pastor y profeta. Se nos habla de la multiplicación de los panes y cómo nuestro Señor camina sobre las aguas. En el capítulo 6, en los primeros versículos, pues vemos que la propia familia de nuestro Señor creía que había perdido la cordura, es decir, su propia familia decían que estaba loco. Y muy posiblemente, si tú comienzas a leer la Biblia y tu familia no se acerca mucho a Dios, muy posiblemente te podrán decir lo mismo, que has perdido la cabeza o que estás loco al tratar de leer la Biblia. Después se nos habla de la muerte de Juan Bautista en el versículo 14, cómo Herodes mismo se burlaba de cómo mandó a matar a Juan el Bautista, ¿verdad? Recordemos que mandó a cortarle la cabeza. En el versículo 30 dice, al volver los apóstoles a donde estaba Jesús, le contaron todo lo que había hecho y enseñado. Jesús les dijo, vamos aparte a un lugar retirado y descansarán un poco, porque eran tantos los que iban y venían que no le quedaba tiempo ni para comer, y se fueron solos en una barca a un lugar despoblado. Esto es muy interesante porque a veces nosotros como cristianos, si pertenecemos a algún grupo, movimiento o brindamos algún servicio en nuestra parroquia, pensamos que toda nuestra vida debe ser dedicada al trabajo en la parroquia, en los grupos, y a veces no dejamos tiempo ni para nuestra propia familia o para nosotros mismos. Conozco muchos hermanos laicos que piensan que trabajar día y noche en su parroquia o en su apostolado es ofrecer un gran servicio a Dios, mas sin embargo se les olvida que antes que ese servicio les fuera dado, ya tenían una vocación que era su matrimonio y su familia. Y aquí se comete un gran riesgo y diría yo un pecado, porque hacemos a un lado nuestra primera vocación, que es nuestra familia, nuestra esposa, nuestros hijos, por tratar de brindar algún servicio o apostolado. Con esto no estoy diciendo que no debemos apoyar en nuestra parroquia o en algún grupo o movimiento, pero te pido que guardes un equilibrio, es decir, un tiempo para el servicio, pero también un tiempo para tu familia y para tu descanso. Conozco hoy en día muchos hermanos que están enfermos de estrés, de ansiedad, algunos tienen hasta cáncer, diabetes, padecen de depresión o presión baja y aún así no se cuidan, continúan en las actividades y todo esto. Quédate con este texto en tu mente y trata de subrayarlo y meditarlo. Marcos capítulo 6 del versículo 30 al 32. Nuestro Señor nos enseña a que debemos guardar un tiempo para el descanso.
para meditar. Y el Señor mismo nos enseña que en ocasiones debemos apartarnos de todo, aún del propio trabajo pastoral. Aquí nuestro Señor estaba haciendo milagros y estaba predicando la palabra de Dios, pero aún así le dijo a los apóstoles que debían darse un tiempo para ir a descansar a solas. Solo nuestro Señor Jesucristo con sus apóstoles. Ahí no había nadie más. Bueno, pues vamos en el segundo día. Espero y sigan perseverando y nos sigamos viendo pronto. Que Dios los bendiga a todos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.